Llegó el momento de reencontrarnos con responsabilidad. Recorramos Colombia sin coronavirus. Al viajar en transporte intermunicipal, evite aglomeraciones, adquiera el tiquete con anterioridad y por canales virtuales. Verifique que el vehículo cumpla con los protocolos de desinfección antes de subir. En portales, taquillas y filas, respete el distanciamiento de 2 metros. Dentro del vehículo, guarde la distancia de una silla entre pasajeros y use el tapabocas durante todo el trayecto. Movámonos por las vías con todos los protocolos y superemos al coronavirus. La reactivación que Colombia necesita depende de nuestra cultura ciudadana. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas en el marco de esta pandemia del COVID-19 y también agradecerle a tantos colombianos que están adhiriéndose al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado constante de manos, al uso de desinfectantes, a los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales y los espacios de convivencia. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance de las cifras que tenemos para el día de hoy del COVID-19. Hoy se adelantaron 36.013 pruebas y se registraron 8.488 casos positivos. Importante para destacar que el 61.8% de los casos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quiero expresar que, al igual que ayer, hoy se registran 270 fallecidos por COVID-19 y le expresamos a las personas que han perdido a sus seres queridos que los acompañamos en oración en estos momentos de dolor. También quiero destacar que el 53.3% de los fallecimientos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios y el 52.5% corresponde a personas mayores de 70 años, el 23.7% de personas entre 60 y 69 años, razón de más para seguir haciendo el mensaje de protección en este sector de la población que es altamente vulnerable. Y por supuesto, el hecho de que haya personas que estén en menor edad no quiere decir que estén exentas de que el virus los golpee, y es más, pueden ser esas personas las que le transmitan el virus a los seres queridos. Por eso el autocuidado es fundamental en esta etapa del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual con responsabilidad. También quiero destacar que a la fecha, desde el punto de vista agregado, se han realizado en Colombia 2.728.423 pruebas, de los cuales han sido descartados 2.065.529. Se han registrado casos positivos, 650.062, todo lo que ha sido el acumulado, de los cuales el 93% ha estado atendido en casa, el 3.1% ha estado atendido en hospital y solamente el 0.33% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También importante destacar que hoy se registraron 9.070 recuperados y ya el país llega a 498.221 recuperados para tener un total de recuperación del 76.6%. Y esto quiere decir que mañana estaremos superando el umbral de los 500.000 recuperados en Colombia. Mañana tendremos ese importante avance y creo que eso también nos motiva a seguir cuidándonos para cuidar a los demás. También quiero registrar algunas de las cifras mundiales. Hoy se consolidaron datos y se tiene en todo el mundo 26.427.137 casos, de los cuales hay casos activos 6.983.826, hay 17.570.000 recuperados y fallecidos en todo el mundo son 871.182. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de prevención y acción también con una historia de recuperación. Es el caso de Oscar Silva, un anestesiólogo joven que tuvo que enfrentar
esta realidad del COVID-19, estando en la primera línea de atención a pacientes críticos. Él nos comparte su historia de cómo enfrentó la enfermedad, pero también le deja unos mensajes a todo el pueblo colombiano de cómo debemos proceder en términos de autocuidado. Conozcamos esta historia. Óscar Silva, 45 años, médico, positivo para COVID-19. Óscar es profesional de la salud y en el ejercicio de su trabajo se contagió de coronavirus. Saber con qué paciente y en qué momento exactamente, pues es muy difícil porque pues la gran cantidad de pacientes a los cuales atiendo es muy alta y pues no supe en qué momento exacto fue. A medida que pasaron los días, los síntomas de virus comenzaron a manifestarse con más evidencia. Empecé con síntomas respiratorios leves, congestión nasal, dolor de cabeza, tuve pues dolor muscular y pues escasa tos. Por eso pues asistí al servicio de urgencias y me hicieron la prueba el día 29 de julio, pues la cual salió positiva. Óscar hoy comparte su historia e invita a los colombianos a no bajar la guardia con las medidas de autocuidado para que todos nos cuidemos en esta fase de reactivación con distanciamiento individual responsable. No bajen la guardia, que se cuiden todo el tiempo, que usen el tapabocas, las medidas de distanciamiento, lavado de manos y que se protejan. Si se protegen, protegen a su familia y nos protegemos todos. Todos unidos podemos salir de las situaciones difíciles. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Muchísimas gracias al doctor Óscar que nos ha compartido este mensaje. Y también quiero hablarles del PAEF, que sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en el país, protegiendo empleos, brindándole ayuda a los empleadores, pero sobre todo garantizando ese subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente para los trabajadores de aquellas empresas que han visto afectados sus ingresos un 20% o más. Hoy quiero también contarles una historia, y es la historia de Clínicas White, donde con el apoyo del PAEF han podido preservar varios empleos y han podido seguir construyendo país. Conozcamos el caso de cómo el PAEF ha llegado también a los servicios médicos asistenciales, como es el caso de Clínicas White. Es un dinero que nos cae de perlas porque ahorita, digamos, las escalas han cambiado un poco. Antes, de pronto puede verse, digamos, un gasto muy normal, ahora todo pesa y claramente los ingresos varían. Y ese extra del programa de apoyo es fundamental para poder cumplir los compromisos. Empleados directamente beneficiados somos 14, pero viabilizar la empresa y darle viabilidad general beneficia a todo el mundo. Nosotros tenemos profesionales independientes, proveedores que también se benefician de que podamos tener viabilidad. A mí me parece un excelente cabezazo del gobierno. Inventar este programa es básicamente decir, yo quiero sanar o ayudar a aliviar directamente donde necesito generar los incentivos, que es en el mantenimiento del empleo. Hay que salir con mucho cuidado, siguiendo todos los protocolos. De hecho, nosotros que somos salud sabemos de protocolos. Uno tiene que mantenerse en el juego. Y de pronto una nota al margen para decirles a todos es que si detectan síntomas COVID, no se queden quietos, actúen temprano. Los síntomas del COVID son muy fáciles de detectar y son muy explícitos. Y hay muchas formas, no solamente de claramente hacer un aislamiento y de tener unos protocolos para no contagiar a otros, sino que también es muy importante contener esos síntomas que ya se están dando, que ya están ampliamente documentados, que son inflamación, coagulación, etcétera. Actuemos temprano. Bueno, y hoy nos acompaña una vez más el señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y vamos a hablar con él de varios temas relacionados con el proceso de reactivación segura, del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Vamos a hablar también de lo que fue su visita al departamento del Cesar, su presencia en Valledupar, el puesto de mando unificado, y un tema también muy importante, y es cómo se ha ido
generando un espacio de reactivación del turismo. Por supuesto, es muy importante que en las playas de nuestro país tengamos claros cuáles son esos protocolos y cómo también las autoridades locales pueden con esos protocolos de seguridad irle dando esa apertura gradual y con responsabilidad, pero también invitando a los ciudadanos al autocuidado y por supuesto para cuidar a los demás. Así que antes de darle la palabra al ministro Fernando Ruiz, los quiero invitar a que ustedes conozcan en qué consisten estos lineamientos de los protocolos de bioseguridad para ser aplicables en las playas de nuestro país. Veámoslo. Tras meses de cierre debido a la cuarentena por el COVID-19, las playas colombianas podrán abrirse de nuevo previo cumplimiento del protocolo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para su apertura, se establece que los responsables de las playas deben cumplir con 4 fases: determinación de cumplimiento de la infraestructura necesaria, preparación de actores de la playa, estudio de capacidad de carga de la playa, implementación del protocolo de bioseguridad. Solo el cumplimiento de estas 4 fases dará aprobación a la apertura de la playa. Sin embargo, también se disponen medidas para los trabajadores y visitantes de las playas, como son uso obligatorio de tapabocas, excepto al ingresar al agua, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, distanciamiento físico de 2 metros entre núcleos familiares, desinfección o lavado de manos al ingreso de la playa, restricción de servicios como masajes o trenzas y prohibición de alquiler de equipos para la actividad de careteo o snorkeling. La buena gestión y comportamiento en las playas permitirá que se disminuya el riesgo de transmisión del COVID-19 durante el desarrollo de todas las actividades. Bueno, ministro Fernando Ruiz, yo creo que este es un avance también importante, requiere mucha responsabilidad y un gran compromiso también de los alcaldes, de los gobernadores y por supuesto también de las autoridades de policía turística. Pero yo quiero dar el mensaje, depende mucho también de los ciudadanos, el rigor de los ciudadanos es lo que va a determinar que estos espacios se puedan abrir con responsabilidad. Entonces, antes de hablar del puesto de mando unificado, lo que se hizo en el Cesar, en Valledupar, cuéntenos sobre estos lineamientos, cómo ha venido apoyando el equipo de expertos, de epidemiólogos, de infectólogos y también cuáles son esos mensajes para que la apertura del sector turístico en las playas se haga de manera exitosa. Sí, presidente y colombianos, obviamente con la apertura del sector turístico se nos impone la necesidad de facilitar todas las acciones y todas las posibilidades de recreación que tenemos, y en ella una muy importante son las playas. En las playas tomamos posibilidad de tener aglomeraciones, por eso fue necesario expedir la resolución 1538 que establece el protocolo para permanecer en playa y todo el manejo de playas a nivel nacional. Esto incluye la definición de áreas de reserva, posibilidad de tener acceso a la playa que va a estar evidentemente controlado, ya cuando la persona está en la playa, el área que debe tener alrededor de 10 metros cuadrados para su posibilidad de disfrute, pero también de mantener la distancia social y una especificación de horarios de playa, la cual quedó establecida de 6 de la mañana a 5 de la tarde para evitar posibilidad de realizar eventos no autorizados en la noche en las playas. Esto nos invita a un uso responsable de las playas, a entender que si no somos disciplinados y no mantenemos ese uso de playas, evidentemente vamos a tener una mayor probabilidad de contagio y que las autoridades locales en las ciudades como Cartagena, San Andrés y todas las demás ciudades donde haya uso de playas tienen toda la autoridad para restringir y para hacer cumplir los respectivos protocolos, presidente. Gracias, ministro. Y ahora cuéntenos sobre lo que fue el puesto de mando unificado en el Cesar, también la visita a Valledupar, el fortalecimiento de la capacidad de atención crítica, la lectura epidemiológica que tenemos en la capital del departamento del Cesar, pero también el trabajo que se ha hecho de coordinación con otros municipios, ministro. Sí, presidente, el Cesar, como otros departamentos del país, han ido un poco rezagados en términos del inicio de la pandemia, mucho por las acciones que se habían tomado a lo largo del tiempo, pero el grupo de departamentos como Santander, Norte Santander y Cesar van en un grupo, digamos, que muestra un cierto rezago, pero que ya está mostrando la evidencia de entrar en un pico epidemiológico. Ya llevamos en el Cesar 11.000
964 casos y 336 personas que desafortunadamente han fallecido. Había un poco de aprensión en la comunidad cesarense sobre la situación. Desafortunadamente el señor alcalde de Valledupar había adquirido el contagio, algún secretario de salud también, entonces había necesidad de ir a buscar, establecer las condiciones y trabajar conjuntamente con el señor gobernador Wilson Solano y con el alcalde que ya se ha recuperado, el doctor Mello Castro. En estas condiciones realizamos un puesto de mando unificado el día de hoy, trabajamos con todas las instancias del departamento, instancias nacionales, y se tomaron algunas determinaciones, como por ejemplo la de ampliar un poco los toques de queda, extenderlos a lo largo de 4 días a la semana y poder hacerlo de una manera mucho más organizada, tratando de pasar a una extensión donde se haga toques de queda diarios permanentes durante el periodo de 2 semanas, día a día, y se haga una evaluación que estaremos trabajando en el comité asesor el día 14 de septiembre. También para tranquilidad de la comunidad cesarense hemos podido incrementar, presidente, la capacidad de cuidado intensivo de manera exponencial. Pasamos básicamente de incrementar 30 nuevas unidades de cuidado intensivo la semana anterior. El día de ayer llegaron 50 nuevos equipos ventiladores provistos por el Gobierno Nacional y vamos a llegar a 121 con una capacidad instalada actual que da tranquilidad del 52%, sin haber instalado todavía los 50 que entregamos el día de ayer. Y a manera de ejemplo, en el sector público del Cesar pasamos de 7 camas de cuidado intensivo a 57 con todo este plan de manejo. Es un crecimiento muy importante que le debe dar tranquilidad a la comunidad del departamento y la ciudad de Valledupar, de que estamos preparados y que va a haber seguramente, y estamos teniendo un número creciente de casos, pero que evidentemente hay forma y toda la capacidad de atender a la población. Estamos también planteando todo el crecimiento, se le pusieron metas a las EPS para incrementar resultados de laboratorio con una meta de 1.600 muestras diarias, de la implementación del PRAS a nivel territorial y de un conjunto de acciones también de bloqueos barriales. También trabajamos con los diferentes alcaldes del departamento para ciudades que muestran ya algunos grados de afectación, como es la Jagua de Ibirico y como son algunas poblaciones del sur del Cesar. De manera que, presidente, es un trabajo muy productivo, una jornada y media de trabajo completa, pero evidentemente logramos desarrollar acciones que den tranquilidad a la comunidad de Cesar, también con una estrategia de comunicación que van a estar percibiendo a lo largo de los próximos días. Muchas gracias, ministro. Y justamente para hacer referencia también a lo que nos ha descrito el ministro Fernando Ruiz, el señor alcalde de Valledupar, nuestro buen amigo el señor Mello Castro, nos ha enviado también este mensaje de lo que ha sido la capacidad de atención crítica, el fortalecer también los mecanismos de rastreo y aislamiento y por supuesto también el ejercicio de reactivación económica. Doctor Castro, buenas noches. Sí, presidente, gracias por el acompañamiento. Con el gobierno nacional hemos estado en comunicación, el gobierno departamental. Vamos a utilizar esa estrategia PRAS tan reconocida de salir a buscar los contagios. En estos momentos que vemos que la curva epidemiológica sigue aumentando, necesitamos tener unas medidas también drásticas en la ciudad, donde que vamos a pedir el acompañamiento de la fuerza pública para que de esta manera tengamos estas medidas restrictivas como pico y cédula, como toque de queda. Y también fortalecer con las GPS, salir a trabajar de la mano, que nos parece fundamental que hoy aquí en la ciudad trabajemos mancomunadamente para que identifiquemos esos cercos epidemiológicos. Esa es una estrategia que hemos definido con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, y lo más importante es poder decirle a toda la ciudadanía que pueda tener esa conciencia ciudadana, que puedan ser responsables de sus actos. Nosotros hemos tomado medidas importantes, pero el otro 50% lo hace la comunidad, más que todo en este aislamiento selectivo que usted ha decretado. Y de esta manera, por eso quiero que entre todos, la sociedad civil, el cuerpo de médicos, toda la fuerza pública, entre todos podamos establecer esa hoja de ruta para poder reducir esa brecha de contagio que tenemos hoy en la ciudad de Valledupar. Muchas gracias, señor alcalde, y también nos acompaña el señor gobernador encargado, Wilson Solano. Así que, señor gobernador, buenas noches. También la pregunta es similar. ¿Cómo avanza en el resto del departamento
las medidas de cerco epidemiológico, el seguimiento y por supuesto también la reactivación de distintos sectores. Lo escuchamos. Sí, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Frente a todo el tema de protocolos de bioseguridad en el sector agropecuario, el departamento, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial, acompañan a los diferentes sectores en la promoción de todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos un gran ejemplo. Ahora, usted, presidente, que ha estado altamente preocupado por la reactivación económica, nos coincide el pico de pandemia con la apertura de la cosecha cafetera en el departamento del Cesar, el cual tiene cerca de 8.000 caficultores. 19 de los 25 municipios son cafeteros. Casi 150.000 millones se mueven en 3 meses y medio en el departamento del Cesar, y esto significa reactivación en la economía y en cada uno de los cascos urbanos. Y aquí estamos estableciendo un papel muy importante junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, junto al Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Gobernación del Cesar y la Federación Nacional de Cafeteros, estableciendo unos preparativos, unos protocolos de bioseguridad, donde vamos a utilizar todas las medidas, uso permanente de tapabocas entre todos los recolectores, igualmente mantener el distanciamiento social. En esta época de cosecha, en muchas fincas o granjas cafeteras, incluso duermen muchas personas, cuando no estamos en pandemia, en sitios muy estrechos. Todos estos temas hay que intervenirlos para evitar que esto suceda, y de parte de todas las entidades, evitar que el virus se nos siga diseminando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor gobernador y ministro Fernando Ruiz. Otro tema que ha sido muy importante ha tenido que ver con los protocolos en las obras de infraestructura. De hecho, vimos que ya varios países nos han pedido que compartamos esos protocolos, y hoy estábamos inaugurando el túnel de la línea, al cual me voy a referir en un instante, pero importante mensaje de cómo esos protocolos en el marco de la pandemia que se aplicaron para una obra tan exigente también se han convertido en referente para otras obras que se desarrollan en el país, y en eso también quiero destacar el trabajo y el compromiso del Ministerio de Salud. Ministro Fernando. Sí, presidente, realmente como sector salud nos sentimos muy orgullosos de lo logrado por el sector transporte en la aplicación de protocolos en el túnel de la línea. Yo creo que quisiera felicitar especialmente a la señora ministra y a todos los que trabajaron en la obra civil del túnel de la línea. Realmente creo que es un ejemplo a nivel continental de cómo los protocolos de bioseguridad que escribimos en la resolución 666 y que han sido aplicados en obras civiles, y particular y especialmente en el túnel de la línea, con ese rigor y con ese manejo tan cuidadoso, ha podido evitar muchas situaciones de contagio, pero también es un ejemplo a nivel nacional e internacional de la específica y adecuada aplicación de un protocolo de una obra civil. Creo que esta es una historia que quedaba un poquito escondida detrás de la magnificencia que implica esta obra civil y la inauguración de esta obra civil, pero ese es un granito de arena en todo lo que implica todo el proceso de desarrollo, esa aplicación de realizar protocolos de bioseguridad para poder llevar a cabo la obra civil en el ámbito de una pandemia como el COVID-19. Creo que esto es un ejemplo muy notable, señor presidente. Y yo quisiera, para terminar, también reportar que el día de hoy el DANE entregó el informe sobre mortalidad por infecciones respiratorias, el último informe, y en el cual ya se han presentado otros informes anteriores que mostraban ascensos en la mortalidad por COVID, por casos sospechosos de COVID. Ya en este se evidencia que desde la semana 30, o sea, la semana correspondiente al 19 al 25 de julio, venimos en franco descenso de mortalidad por enfermedad respiratoria. Esto se puede mencionar como un descenso franco a nivel nacional en lo que es la mortalidad por COVID, de acuerdo con las estadísticas vitales que se alimentan de los registros de mortalidad. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y así como estamos hablando de salud, también es muy importante hablar de reactivación y de reactivación responsable. Hace unos meses ustedes escucharon en este espacio de Prevención y Acción que debido a la pandemia se suspendían las obras de infraestructura, pero también escucharon ustedes que después del 11 de abril este sector empezó a reactivarse con mucha responsabilidad y con bioprotocolos. Y hoy
marcó un hito histórico en la infraestructura de nuestro país, la inauguración del túnel de la línea. Estamos hablando de un anhelo nacional de más de 100 años. Hoy le hicimos un gran reconocimiento a los más de 6.000 trabajadores, hombres y mujeres que se han entregado para que esta obra salga adelante. Yo quiero también destacar que muchos de ellos pedían que querían aplicar los protocolos y reactivar rápidamente la obra. Hoy también donde empezamos el recorrido, en el municipio de Calarcá, estuvimos viendo ese monumento a todos los trabajadores, donde está el nombre de cada uno de ellos, donde les dimos un reconocimiento, un certificado de lo que fue su aporte a esta obra trascendental en nuestro país, que fue soñada hace más de 100 años, y como lo decía yo esta mañana, recordamos presidentes como Carlos R. Restrepo, que sacó el primer decreto promoviendo la construcción del túnel, también el presidente Marco Fidel Suárez, que intentó hacer el primer proceso de contratación. Después el gobierno del presidente Abadía Méndez se enfrentó con una crisis financiera internacional, no lo pudo hacer. El mismo presidente Gustavo Rojas Pinilla lo intentó, Belisario Betancur. En el gobierno del presidente Andrés Pastrana se intentó un proceso licitatorio con el ministro Canal. Hubo muchas dificultades porque no teníamos el sistema de seguros en el país. Después el ministro Andrés Uriel Gallego, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, intentaron sacar adelante el proyecto y en efecto se logró la construcción del túnel piloto, que fue el que permitió que en el año 2008, 2009 se hiciera la contratación de la obra. Hoy también reconocimos el aporte que el ministro Germán Cardona o el doctor Germán Vargas en su momento también le imprimieron a este proyecto, pero hoy también es un momento de reconocer a muchos funcionarios. Aquí está conmigo la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y yo quiero felicitarla, agradecerle, además reconocer su trabajo, su entrega, para que en 2 años hubiéramos podido completar una obra en más de un 44%. Y eso se debe también al trabajo de muchas personas, el doctor Juan Esteban Gil, el director del INVÍAS, a todo el equipo de personal del INVÍAS, a todos los trabajadores, a los contratistas. En un tiempo récord logramos sacar adelante este proyecto tan importante para nuestro país. Y se ha hecho en medio de una pandemia. Y por eso quería compartirlo también esta noche en este espacio, porque en medio de la pandemia se adaptaron los protocolos, el distanciamiento y se avanzó. Y también quiero agradecerle a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy está también con nosotros el doctor Pardo, que es el presidente de la sociedad, porque todos utilizaron su conocimiento y se dejaron guiar también de la autoridad sanitaria para poderle dar a los colombianos esta obra trascendental. Una obra que sin duda es el triunfo más grande de nuestra ingeniería en nuestra historia, porque se trata de un proyecto complejo que es atravesar la cordillera central, comunicar los departamentos del Quindío y el Tolima, pero además hacerlo con una gran responsabilidad ambiental, más de 700.000 árboles sembrados, un sistema de recolección y manejo del agua que protege el recurso hídrico y que además sigue proveyendo su servicio y su importancia a las comunidades. Y adicionalmente reconocer también que es el túnel más largo que tiene hoy América Latina, 8.65 kilómetros, y representa también el túnel más ancho que tiene nuestro país. Yo creo que hoy todos los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de este logro. Y antes de darle la palabra a la ministra Ángela Orozco, quien ha sido campeona detrás de esta iniciativa, quiero que todos ustedes conozcan un poco de la historia de este túnel de la línea que lleva el nombre de Darío Echandía, ese gran colombiano, ese gran servidor público que fuera presidente de la República, presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Conozcamos esta historia. Desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, el Camino del Quindío ha sido una ruta estratégica para conectar el occidente con el centro del país. En 1902, el ingeniero Luciano Bonham fue el primero en recomendar la construcción de un túnel por esta región. En 1913 se hizo el primer trazo del túnel y 9 años más tarde se ordenó su construcción. Mi esposa es la nieta de una de las personas que trabajaban en el túnel en el año 1934. Si hay testimonio de unos 150 metros de túnel, que es mucho para la época.
Después de más de 100 años se inició la excavación del túnel piloto. La primer voladura se dio en esta zona y con ello inició la construcción del túnel piloto, que era el túnel para conocer las condiciones geológicas, el sistema de fallamiento, el tipo de hidrogeología que había dentro del túnel. Ya comenzamos a excavar, de ahí ya llegaron las locomotoras con vagones. Y esos vagones garantizaban el transporte de lado a lado de la gente que trabajaba en el túnel. Nosotros cuando empezamos el túnel piloto de la línea, la gente del pueblo nos decía que nosotros estábamos locos. El agua, el frío, el bienestar de nosotros acá es comer acá adentro. Aquí teníamos una roca en el centro que la estábamos perforando poco a poco para llegar a esa conexión. Nos encontramos los compañeros que venían del Quindío y los que íbamos de aquí del Tolima. Y en ese día se dio la última voladura. Cae el último pedazo de roca que nos hacía falta para terminar. Y fue tal la emoción que los 200 trabajadores de ambos lados nos unimos sobre la zona de la rezaga. Y en ese momento, todos, sin ponernos de acuerdo, nos pusimos a cantar el himno nacional. La cara se les lavaba las lágrimas y es una emoción que es totalmente inolvidable. En agosto de 2009 se inició la excavación del túnel de la línea, la mega obra de infraestructura más importante de la historia de Colombia. Este túnel trajo para nosotros una escuela a muchas personas que éramos del campo, a muchas personas que éramos del pueblo, pero que no conocíamos nada de eso. Entonces fuimos creciendo y avanzando. Conocer y estar al frente de este proyecto desde sus orígenes, desde la primera voladura, la construcción del túnel principal, la terminación de toda la obra, y ahora Dios me da la fortuna de estar al frente de esta gran e importante obra para poder entregarla para beneficio de todos los colombianos. Bueno, ministra Ángela Orozco, yo quiero que usted le hable a los colombianos porque este ha sido un proyecto emblemático, es reactivación, es competitividad, pero también es la demostración que en medio de la pandemia los protocolos de bioseguridad funcionaron para que hoy todos los colombianos conozcan este sueño, este anhelo de casi un siglo. Pero además decir lo siguiente, y quiero decirlo con mucho sentimiento, porque hoy lo vi así, este no es un triunfo individual, este no es el triunfo ni de un presidente, ni de un ministro, ni de un equipo reducido, es el triunfo de toda una nación. Hoy todos los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de este hito transformacional y que en medio de esta pandemia espero se convierta también en ese símbolo de reactivación, de que siempre vamos a tener nosotros esa luz al final del túnel y que nosotros hoy en medio de esta pandemia podemos ver el testimonio de los trabajadores esta mañana con qué orgullo diciendo Colombia sigue adelante y va para adelante. Y me gustaría, ministra, que usted le cuente también a los colombianos la importancia que tiene esta obra, no solamente en el contexto de los dos departamentos que se encuentran, sino toda la contribución a la cadena logística, a la competitividad y algo muy importante, el ahorro de costos. Esta obra le va a ahorrar casi 300.000 millones de pesos a los transportadores de Colombia cada año. La escuchamos y déjeme decírselo, la felicito, ministra, por la entrega que usted ha tenido en esta importante obra para el país. Bueno, muchas gracias, señor presidente, colegas de gabinete, doctor Pardo, colombianos. Primero, se ha de decir lo que es la magnitud del proyecto Cruce de la Cordillera Central, presidente, porque el proyecto es un proyecto que va más allá de un túnel. Son 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, son 25 túneles, incluido el túnel de la línea y el túnel piloto, son 31 viaductos y adicionalmente son 3 intercambiadores viales. Y eso lo que permite es que quedan en 2 sentidos unidireccionales, para quien viene en el sentido Valle del Cauca o del Puerto de Buenaventura a Bogotá, que toma el sentido del túnel de la línea, se pasa por el túnel, se ahorran 21 kilómetros y obviamente es mucho más recto derivado de todos los viaductos que se realizaron. E igualmente el intercambiador vial conecta con
la línea, el alto de la línea, y queda en un par vial con 2 sentidos hacia Buenaventura desde Bogotá. Es fundamental porque esto, en este momento, con lo que se está entregando hoy, señor presidente, se ahorran 50 minutos de tiempo, pasa la velocidad de 18 km/h a 60 km/h. Igualmente, se estima que los 850 horas al año que vivía cerrada la vía, derivada precisamente de que era una sola vía carretera bidireccional, donde simplemente al correr una curva, si había un carro varado, se paraba todo el trayecto. Eso también se estima en tiempos de ahorro, porque ya al ser las 2 calzadas en un solo sentido, ese tipo de parálisis de la vía desaparece. Eso también involucra obviamente una facilitación en la cadena logística y, como usted sabe, presidente, la mayor parte de la carga viene de Buenaventura hacia el centro del país y hacia allá pues va carga, pero no en la misma cantidad. Es la razón de ser de haber hecho el túnel como se diseñó y como se adjudicó. Tiene un significado enorme, no solamente por eso, sino porque cómo va a promocionar el turismo del país, porque cuando se entreguen el total del proyecto en abril ya no es 50 minutos de ahorro en tiempo, sino 1 hora y media, pero sobre todo porque es el reflejo de que cuando todos los actores se ponen de acuerdo para sacar adelante un proyecto, y todos los actores, me explico, todos, no solamente el gobierno nacional, las autoridades locales, las veedurías. Había una veeduría permanente del túnel con Sociedad Colombiana de Ingenieros, con actores locales, con los entes de control, y lo que se hizo y bajo su instrucción fue sentarnos a retomar lo que encontramos con los problemas que había, solucionar esos impases y todos simultáneamente trabajar para sacar adelante el proyecto. Creo que es un ejemplo de tenacidad y es un ejemplo de que aún en pandemia fue una de las primeras obras que se reactivó, y se reactivó con los debidos protocolos y con el apoyo de las autoridades locales. Era muy importante eso, precisamente por el temor que existía en los municipios de influencia por el tema del COVID, pero fueron ellos quienes nos ayudaron y que más reclamaban que siguiéramos trabajando. Tiene un impacto enorme en la logística nacional, en la cadena de carga, así porque une no solamente estos 2 departamentos, sino realmente une el centro del país con la costa pacífica del puerto de Buenaventura. Muchas gracias, ministra, y de nuevo felicitaciones. Y nos acompaña el doctor Juan Esteban Gil, el director del INVIAS, de manera virtual. Creo que estábamos en proceso de conexión, pero mientras se conecta, está con nosotros el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, doctor Pardo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y déjeme, yo le hago a usted una pregunta. Usted es de las voces más calificadas en la ingeniería de nuestro país. Usted sabe mucho de túneles y las complejidades que traen estos proyectos. Usted sabe que este fue un proyecto que tuvo muchas dificultades porque siempre y por décadas se pensaba que era un proyecto inviable por las fallas geológicas. Hoy lo hicimos realidad, hoy se vio este proyecto avanzar, y yo recuerdo que voces como la suya fueron muy importantes cuando empezó nuestro gobierno, porque el avance del proyecto en prácticamente 9 años estaba alrededor del 56%, y muchas personas veían con escepticismo que en 2 años la pudiéramos terminar. Su voz, su consejo, su participación oportuna, con independencia, con tantas veedurías y tantas personas que nos dieron insumo, nos permitió concluir esta obra en estos 2 años de gobierno. Y yo quisiera que ustedes, desde el punto de vista de la ingeniería y también analizando las complejidades de una pandemia, nos diga la importancia que tiene para el país esta obra, y además por qué esta obra constituye para los ingenieros la obra de infraestructura más importante que se ha hecho en Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, a nombre del gremio, agradecerle habernos permitido hoy poder compartir este momento. Para nosotros, para el gremio de la ingeniería, es fundamental este 4 de septiembre. Para los ingenieros de túneles es todavía mucho más importante. Hoy me hicieron sentir orgulloso las imágenes del cale del túnel, que eso en la ingeniería de túneles es lo más lindo que hay cuando se conectan los 2 frentes. Este proyecto es un proyecto que a nivel internacional está validado como uno de los proyectos más importantes del mundo. Atravesar una falla como la falla de la Soledad con una cobertura de 800 metros de altura, eso no es fácil. Hoy la academia, los investigadores, las universidades tienen una serie de elementos para seguir avanzando. Recuerden todos que tenemos un reto de 250 kilómetros más de túneles, y todo este aprendizaje del túnel de la línea pues realmente nos va a dar luces para tomar mejores decisiones. Desde que empezó su gobierno, presidente Duque,
se entendió claramente por parte de la ministra que esto se terminaba con una unión entre la empresa privada, los gremios y el gobierno. Se nombró un excelente grupo gerencial y se comenzó a trabajar, a tomar decisiones. Se hicieron unos estudios y unos análisis que el ministerio, la ministra nos lo puso a consideración porque había muchas dudas sobre realmente cuáles eran las obras que faltaban. Unos decían que faltaba el 10%, otros que faltaba el 20%. Finalmente, en un estudio de una de las empresas más serias de Colombia, que es la firma Ingetec, hizo unos estudios, validó, analizó y nos entregó que realmente faltaba un porcentaje cercano al 45-44%. Es que hay que entender que en obras subterráneas el parar una obra es lo más complejo que tenemos. Eso es lo que siempre se debería evitar en obras subterráneas. Cuando uno suspende un túnel, el túnel se sigue deformando, el túnel sigue ganándole al soporte, al poco soporte que se le ha colocado. Entonces, cuando uno deja de trabajar en una obra de estas, pues se pierde una cantidad de tiempo. La inercia de reiniciar las obras es muy difícil de evaluar, muy difícil de valorar. En este túnel, las decisiones se tomaron rápidamente, se analizó el estudio, se validó por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del estudio de una firma consultora que inclusive participó y evaluó los estudios en el año 85 con gran certeza, inclusive lo vimos en los planos finales, la certeza con que se analizó la geología. Y esa es la importancia es que el gobierno nacional entendió que con los gremios y la empresa privada, en una gerencia de proyecto, podíamos sacar adelante el proyecto. Y fíjense todos, estos 2 últimos años los problemas en el túnel fueron mínimos, o sea, no hubo mayores problemas. Oportunamente, como lo dijo el presidente, nos llamaban, analizábamos, dábamos recomendaciones. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros hay un grupo de expertos en túneles y con ese grupo de expertos le dábamos las recomendaciones al gobierno nacional, con independencia. Cuando hubo que decir cosas fuertes, se las dijimos. Cuando hubo que decir que corrigieran tales cosas, se hicieron. Y no solamente había un problema con el túnel de la línea, había un problema con los puentes, había un problema con la carretera, había un problema con el tema ambiental. O sea, era un conjunto de problemas que desarrollarlos sin una gerencia efectiva iba a ser muy difícil. Y afortunadamente, señor presidente, se logró. Esa confianza que usted le dio al gremio de la ingeniería realmente la valoramos, la entendemos y seguiremos aportándole al gobierno nacional con independencia, con inteligencia, con sapiencia y poniendo a servicio del país la experiencia que tenemos nosotros los ingenieros en este campo. Entonces este túnel realmente, y me siento orgulloso porque yo soy vocero del Grupo Iberoamericano de Túneles, todos los presidentes de túneles, y nos llaman todos los días a felicitarnos, porque es que desde el exterior de Colombia se ven las cosas de otra manera y nosotros tenemos que en Colombia aprender a valorar lo que estamos haciendo, con dificultades, claro que hay dificultades. Satíricamente la gente dice que llevamos 100 años en el túnel. Si yo les contara que el general Santander en 1823 decía Colombia debe equipararse con las naciones cultas. En ese tiempo se hablaba con ese castellano tan bonito y desde allá ya comenzaron a pensar en los proyectos de concesión que se llamaban privilegios exclusivos. Y ellos lo único que pensaban era en comunicar Bogotá con el mar, por el norte y por el Pacífico. Y una de las primeras ideas de los ingleses que llegaron a ayudar a Bolívar fue hacer un buen trayecto entre Bogotá y el Pacífico. Y hoy estamos viendo prácticamente terminado ese sueño de los libertadores de Colombia. Muchas gracias, doctor Pardo, por esa reflexión, además tan especial, tan sentida. Y qué bueno, además, que usted haga ese reconocimiento de lo que ha sido la historia de la ingeniería en nuestro país. Hoy recordamos la labor del ingeniero Luis Batlle, que fue el primer trazador que se puso en la tarea de ingeniarse un camino para tener un túnel que conectara no solamente el Pacífico con el interior, sino que tuviera la posibilidad de cruzar una de las cordilleras más agrestes, más complejas que tiene el continente. Gracias por su testimonio y nos acompaña por vía virtual el director del INVIAS, el doctor Juan Esteban Gil, quien ha estado en este proyecto durante muchos años. Él empezó en el año 2008 en su proceso profesional. Y doctor Juan Esteban, yo quiero que usted rápidamente le cuente a los colombianos cómo fue esa experiencia suya como joven profesional hace 12 años y adicionalmente todo este proceso que hoy tiene vida y además reconocer a todos los trabajadores del INVIAS
que se pusieron la camiseta, hoy los pudimos saludar, los pudimos homenajear, y este es un triunfo de país. Pero yo quiero que usted, que estuvo en todo este proceso, ahora veíamos un video de la historia, usted nos cuente cómo avanza este proyecto y cómo se logró en medio de la pandemia que la obra se mantuviera a flote. Presidente, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos desde aquí, desde el Portal Tolima, un saludo muy especial para la ministra de Transporte, para el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Muchas gracias, señor presidente, por haberme permitido volver al Invías y dar la satisfacción junto con estos 6.050 trabajadores que estuvieron aquí al interior de la montaña trabajando fuertemente para lograr la terminación de este proyecto. Usted, con su propósito de concluir los proyectos estratégicos, garantizó la financiación y garantizó toda una estrategia para que pudiéramos poner los ojos encima a los contratistas y garantizar la ejecución de la obra. Es muy importante esto, presidente, como usted lo mencionó. Yo tuve la oportunidad desde mi tesis de posgrado, desde los primeros inicios profesionales en esta obra, y de esta manera logré con el tiempo tener diferentes experiencias para finalmente garantizar hoy estar aquí al frente de este proyecto, el cual le agradezco a usted y a Dios por permitirme esta oportunidad. Le cuento, presidente, que estamos acá precisamente, todos los transportadores están totalmente felices, están felices tocando los pitos, llegan, nos saludan desde, como era una promesa, pasadita a las 5 de la tarde, dimos apertura general al público, y con esto ya garantizamos pues, que los colombianos están gozando la obra de infraestructura más importante que se ha desarrollado en la historia de Colombia, la cual terminamos en un momento en el que la pandemia nos golpeó. Sin embargo, fue un reto más para garantizar que este proceso de reactivación del proyecto y de la reactivación de la economía nos sirva a todos para continuar adelante en ese propósito de reactivación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Un saludo muy especial, y sígale dando ese saludo a los transportadores y felicitando a todos los trabajadores. Es un triunfo de ellos. Y yo quiero también compartirles a los colombianos que nos están acompañando en sus casas los testimonios de la comunidad. Hemos visto el testimonio de la ingeniería, del lado del gobierno, pero también hay testimonios de los trabajadores y de la comunidad que son muy importantes para que todos entendamos que hoy es un día de alegría para nuestro país. Veamos. Como colombiano y quindiano que soy, y de aquí a Armenia, hace 45, 50 años estoy oyendo nombrar el túnel de la línea, pero en concreto, más seriamente, desde el 2002 más o menos. Pues Armenia va a recibir un beneficio muy grande porque el túnel de la línea significa la comunicación entre Bogotá, el Valle, Buenaventura, y de pronto adquiere la importancia que los habitantes del Quindío estamos esperando de progreso, sobre todo después de que pase esta crisis de la pandemia, que pues, es un momento muy oportuno y lo van a abrir este mismo año. El comercio va para acá, siempre fue muy largo el trayecto, muy engorroso, muy maluco. La pasada de la línea siempre fue muy tenaz, muchos accidentes siempre, toda la vida este lado del país sufrió por eso, siempre trancones, siempre mulas volcadas, muchos accidentes, o sea, el tiempo ya he recorrido muy poquito, pues muy bien por ese lado, pues claro, ¿cómo no vamos a ganar nosotros? Total. A mí me parece la obra más importante de este país, que yo conozco en mi vida. Cuando yo pasé por el túnel sentí una cosa muy bonita porque jamás me han metido en un hueco, eso es tan hermoso. Todo eso es muy lindo, grabé videos y todo eso tengo en el celular. Hermoso, hermoso. Al señor presidente, que muchas gracias, que es una obra muy linda, yo creo que es la mejor que tenemos en Colombia. Ahorita estamos viendo la luz al terminar el túnel. Y de nuevo, este es un triunfo de todos los colombianos, una obra para todos los colombianos. Y hablando también de reactivación, nos acompaña el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Yo, antes de darle la palabra, quiero agradecerle también a todo el equipo de Telecafé que estuvo acompañando hoy no solamente la transmisión, sino también la producción, llegar a muchos rincones del país con este mensaje. Nos acompañan diariamente. Mi saludo también muy especial para ellos y todo el equipo de su producción. Ministro Restrepo,
Este túnel de la línea, ese es un ejemplo de reactivación, pero hay un tema también importante y es que este túnel va a ayudar a la reactivación del turismo en la región cafetera que se ha afectado tanto. Y qué importante que usted le cuente a los colombianos la agenda de reactivación del sector turístico, cómo se está haciendo, cómo está conciliado los lineamientos en materia de bioseguridad con el Ministerio de Salud para darle ese mensaje de optimismo al país, pero al mismo tiempo de hacerlo con todas las precauciones. Lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, y una felicitación muy especial a usted, a la ministra y a todos los trabajadores de este gran proyecto que sin duda le abre una gran oportunidad en materia turística al eje cafetero, a ese paisaje cultural cafetero tan hermoso que tiene nuestro país. Y como usted lo ha dicho, presidente, en el marco justamente de esta nueva forma de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, pues el sector del turismo lleva 4 días en proceso de reactivación. Gracias a la posibilidad de que opere el transporte terrestre privado, el transporte terrestre público, el transporte aéreo nacional, también como la reactivación de la actividad gastronómica con servicio a la mesa y ahora con la posibilidad de la operación de las playas y muy seguramente con el protocolo que viene a continuación de las piscinas, se empieza a activar el sector del turismo, también naturalmente el sector del comercio. Y quiero destacar, presidente, en estos 4 días, ¿qué se ha venido logrando? En primer lugar, hemos visto más de 1000 entidades del sector hotelero que han venido solicitando la posibilidad de obtener su certificación Check-in Bioseguro, nuestro certificado de bioseguridad turística de la mano de la Organización Mundial del Turismo. Ya hay 522 operadores turísticos en proceso de certificación. Pero algo muy importante, presidente, y es que según las cifras de los gremios de la hotelería, hemos visto en estos 4 días casi duplicada la ocupación que teníamos en los mismos días del mes inmediatamente anterior. Cerca del 40% de los hoteles han visto aumentadas las reservas. Los propios parques temáticos crecieron en sus preventas y algunos emblemáticos, también del eje cafetero, como el Parque Ucumarí, se va a activar en los próximos días al servicio de los turistas. Esto también ha activado el sector del comercio y los centros comerciales demuestran cómo hay un aumento en sus ventas del 15%, también en estos 4 días respecto al mes anterior. El tráfico de visitantes, un 56% de aumento respecto a los mismos días del mes inmediatamente anterior. Quiere decir, presidente, que el sector del turismo está en proceso de activación y aquí tenemos un video que muestra esa experiencia de este sector. El turismo fue uno de los sectores más afectados por el aislamiento preventivo, pero entre todos construimos las condiciones para su reactivación. Conjuntamente con las autoridades locales reactivamos la infraestructura de aeropuertos y terminales de transporte. Son 16 los aeropuertos del país y 22 las terminales de transporte autorizados para operar luego de acreditar todas las medidas de bioseguridad. Nuestra principal función aquí es generar una confianza para que los pasajeros vuelvan a volar de manera tranquila, de manera ordenada, y estamos siempre preocupados por la seguridad de nuestros pasajeros y nuestros colaboradores. La infraestructura de alojamiento en todas sus modalidades también ha trabajado en la adecuación de instalaciones y capacitación de personal para que los usuarios estén completamente seguros. Para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en Glamping Entre Ríos, constantemente estamos capacitando a nuestros colaboradores para generar un ambiente de conciencia y responsabilidad entre todos. Todos los servicios complementarios del turismo, como la gastronomía, también cuentan con los protocolos que cada empresa ha acreditado ante las autoridades municipales. Contamos con el sello de cocina segura otorgado por la Asociación Colombiana de Chefs. Estamos certificados por el sello Dot Clean del grupo Dot Hotels, al que pertenece la cadena, el cual está certificando las mejores prácticas de limpieza y desinfección. La certificación de bioseguridad turística que ya han recibido hoteles y cadenas hoteleras, aerolíneas, aeropuertos, atractivos turísticos y prestadores de servicios en todo el país permite construir esas rutas seguras para que el turista tenga confianza. La apertura se realizó con éxito el 1 de septiembre y tiene un gran significado para nosotros que celebramos con mucha alegría saber que seguimos adelante con todos los cuidados para aportar la dinamización de la economía del sector turístico de Cartagena en el país.
Tenemos los lugares, la gente, la infraestructura y la bioseguridad. Colombia los espera. Y cierro, presidente, con una muy buena noticia, y es el día lunes, para continuar acompañando el sector del turismo, presentaremos en el Congreso de la República un proyecto de ley de turismo sostenible, competitivo. Ya tiene el respaldo de más de 50 congresistas de las distintas bancadas del Congreso de la República. Vamos a buscar conservar, aprovechar, proteger nuestros atractivos turísticos, también lograr avances regulatorios en materia de formalización y también promover con algunos instrumentos adicionales la reactivación del sector. Aquí hay un compromiso de país que teníamos en nuestro plan de gobierno, presidente, y el día lunes será presentado y radicado formalmente al Congreso de la República. Y quiero cerrar, presidente, uniéndome a un mensaje de todo el sector del turismo que nos está invitando, que nos está esperando y que está lanzando el mensaje desde la hotelería, desde los parques de diversión, los operadores de transporte terrestre para el sector del turismo, también los restaurantes y las aerolíneas, y que quiere enviar este mensaje hoy a todos los colombianos. Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país resiliente, de gente amable y pujante, y muchas de esas personas son las que han ayudado a posicionar el país como un destino turístico de talla mundial. En esta ocasión, Cotelco, Viva Air, Acolab, Acodres y Acoltes están celebrando la reactivación de la economía en el país, la apertura de aeropuertos y carreteras, y desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos quisimos adherir a esta celebración. Hoy estoy feliz porque puedo retomar mi trabajo. Hoy nuestras puertas están abiertas y nuestro corazón también. Después de meses de incansable trabajo y preparación, hoy están listos para volver a recibir a los viajeros, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Luego de 5 meses sin volar, estoy feliz por el retorno de la aviación comercial. Se llegó el gran día, la hora cero, y estamos listos para recibirlo con los brazos abiertos. Pronto, el 12 de septiembre, abriremos nuevamente las puertas del Bioparque Ucumedí, que estuvieron cerradas por más de 5 meses. Hace 5 meses cerramos nuestras puertas por la contingencia del COVID-19 y hoy estoy feliz de regresar nuevamente a mi labor. Inicia una nueva etapa para recuperar la senda de desarrollo del turismo y por fin retomar los empleos perdidos. Hemos preparado nuestros protocolos de bioseguridad. Nuestro personal está capacitado, nuestros vehículos acondicionados, para que podamos recorrer juntos nuevamente por todos los sitios turísticos de nuestra amada Colombia. Por eso, la invitación hoy es a que viajemos por nuestro país, con responsabilidad y cumpliendo todos los protocolos. Pues en todos los rincones del país nos tienen un gran mensaje. Y es este: te estamos esperando. Bueno, ahí vemos ese mensaje. Todos tenemos que aportar, no podemos bajar la guardia, el virus no se ha ido, pero en nuestra responsabilidad, en nuestra cultura ciudadana, está el camino para salir adelante. Y quiero también despedir nuestro espacio con un mensaje de autocuidado en los centros comerciales, pero también agradecer al equipo de RTBC que hoy estuvo acompañando a Colombia en esta transmisión de la entrega del túnel de la línea. Un saludo muy especial a Andrés Mora, Álvaro García, que nos apoyaron, y a todo el equipo de la producción. Yo quiero que todos los colombianos este fin de semana nos pongamos la mano en el corazón, reconozcamos que hay momentos que nos llenan de alegría. Este túnel de la línea es de todos los colombianos. Aquí no hay triunfos individuales, es un triunfo para toda una nación, y los dejo con este mensaje de autocuidado en los centros comerciales. Nos vemos el día domingo en Facebook Live 6:30 de la tarde y el día lunes a las 6 p.m. en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. Es tiempo de reabrir puertas y volver a encontrarnos, pero hagámoslo de manera segura. Los centros comerciales abren sus puertas para los clientes, pero no para el coronavirus. Es nuestra responsabilidad cumplir con protocolos de ingreso y respetar los aforos. Tenga en cuenta las recomendaciones y no descuide el correcto uso de elementos de bioseguridad personal. Respete el distanciamiento y promueva respetuosamente con los demás el cumplimiento de las medidas. Evite tocar superficies de alto contacto y lave frecuentemente sus manos.
Y no olvide que dentro de los almacenes, solo una persona está permitida por núcleo familiar. Juntos nos protegemos de posibles contagios. Solo la cultura y el autocuidado colectivo nos hará salir adelante.